No, hola hermanos, el día de hoy 25 de enero del 2026 es tercer domingo del tiempo ordinario. Todos los 25 de enero normalmente celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. Es el único caso en que se celebra de un santo su conversión, o de alguien su conversión. Nosotros podríamos celebrar la nuestra, ¿no? Sin duda que sí. Pero digo, ahora, como es domingo y esta no es una fiesta, digamos, del Señor Jesús o de la Virgen, entonces es una fiesta de un santo, por muy importante que sea Pablo y por muy importante que haya sido su conversión, pero no se celebra, ¿ok? Entonces lo digo porque efectivamente hoy pues deberíamos de hacerlo. Además, recuerden que hoy concluye el octavario de oración por la unidad de los cristianos, la semana de oración por los cristianos. Ya saben, era 18 de enero al 25 de enero, siempre. ¿De dónde viene eso? Venía que antes se celebraba, fíjense, la cátedra de San Pedro se celebraba el 18 de enero, ahora la celebramos el 22 de febrero, ¿no? Pero pues se celebraba de otra manera antes, ¿ok? Entonces por eso en esa semana se hacía. Y el origen de esta celebración es muy bello, porque el origen está en el mundo episcopal, en el mundo anglicano. De hecho, un Paul Watson se llamaba, en 1908 comenzó él a hacer este proyecto de hacer oración por la unidad de los cristianos. Él era originalmente pastor pues episcopal, pero luego se hizo sacerdote católico. De hecho, se hizo ordenar sacerdote católico. El año siguiente, en 1909, se convirtió al catolicismo y regresó, como él mismo lo dijo, regresó a su casa, y de ahí viene el asunto. Pero bueno, y luego ya después del Concilio Vaticano II, aquello se volvió una práctica gracias a la Unitatis Redintegratio, que es este documento bello del Concilio Vaticano II que nos ayuda a encaminar este plan. Seguimos orando por la unidad de los cristianos. De hecho, hoy la segunda lectura queda muy bien para hablar del tema de la unidad. Pero vamos, comencemos. Primera lectura está tomada del capítulo 8 del libro de Isaías, versículos del 23 hasta el capítulo 9, versículo 3. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos. En el siglo VIII, en el año 735, ocurre, hubo varias deportaciones, ¿no? Pero las tribus del norte, que son Zabulón y Neftalí, fueron las primeras tribus en ser deportadas en tiempo de los asirios. Recuerden que esta es la primera deportación, ocurrirá otras deportaciones más adelante, y las más significativas son las que ocurrieron en tiempo de Nabucodonosor en el siglo VI, o sea, todavía estamos hablando de un siglo más tardío, 2 siglos más tarde, ¿no? Y entonces, porque el siglo VIII, siglo VI, bueno. Isaías por eso habla de que el pueblo que ha sufrido, porque ese pueblo y la Galilea de los gentiles o la región de los paganos, o sea, se le conocía así, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que hubo deportación, se movieron, pues trasladaron a estos que eran judíos, digamos, eran tribus familiarizadas con la experiencia bien del cruce del Mar Rojo, pues de la huida de Egipto. Entonces se trasladaron otros grupos. Y entonces la parte norte de Galilea pues también tenía una mezcla, era una tierra increíble, un mestizaje terrible, ¿no? Porque había mucho pagano, había judíos y esto. Y entonces por eso los judíos, los de Judá, los del área de Jerusalén, los consideraban no del todo personas, llamémosle creyentes. ¿Por qué? Porque, insisto, había esta mezcla y se le llamaba la Galilea de los paganos. Y entonces a esta Galilea de los paganos, fíjense, que es allende el mar camino, la Vía Maris, así se llamaba esta ruta que iba desde Egipto hasta Babilonia. De hecho, iba hasta Siria, iba a Damasco y bueno, igual, pero la ruta se desviaba en algún momento, pasaba por Galilea y luego se encaminaba hacia Mesopotamia. Entonces así se le conocía como la Vía Maris, era un camino, o sea, el camino del mar, por eso la Vía Maris. Ahí, entonces, por como es camino de comercio y de movimiento de tanto, pues viven ellos las tinieblas, al pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Claro, nosotros leímos este texto
cuando el día de la Navidad, o el tiempo de la Navidad, mejor dicho. Pues entonces, pero claro, esta luz, que es Cristo, ¿no? Y esta luz también que produce la alegría. Fíjense, son tres elementos aquí, ¿no? La luz, la alegría y la liberación, la libertad. Sí, sí, claro, porque aquí está centrado, ¿no? Es el plan del Señor es que caminemos por un camino recto, no en la sombra, no, ¿cómo les diría? No en la oscuridad, sino al contrario. Y claro, la alegría viene de ahí. Y por eso las imágenes no se gozan en tu presencia, como gozan al cosechar, como gozan, como se alegran al repartirse el botín. Claro. Es decir, vamos, recibimos esta luz, nosotros que hemos sufrido, que hemos pasado un mal rato, esta comunidad que ya les digo ha sido perseguida, ha sido diezmada, y pues rompe el Señor la barra del opresor, la barra que oprimía sus hombros. Nada, lindo esto, porque este es el proyecto de Dios, esto es lo que Él quiere, este es el reino, esto es lo que Él viene a traer. Lo vamos, por eso aparecerá citado en el Evangelio de hoy. Recuerden que eso siempre ocurre los domingos, durante el tiempo ordinario más evidente. La primera lectura siempre se va a buscar un texto del Antiguo Testamento que ilumine, que ayude, que acompañe el texto del Evangelio. Luego les recuerdo que durante 7 domingos, o sea, de aquí, con toda tranquilidad, hasta el inicio de la Cuaresma, vamos a estar leyendo la primera carta a los Corintios. El domingo pasado hemos leído el saludo de entrada, ahora leemos de entrada Pablo, va a la yugular, oigan, va directo al problema. Primera Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, y luego nos saltamos al versículo 17. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, ¿qué es lo que está detrás de esto? Los de Cloé. Cloé era una señora que tenía unos barcos que se movían en esta zona del Egeo, toda esta parte, ¿no? que comerciando desde Corinto hasta Tesalónica, a Éfeso. Entonces, bueno, era un movimiento. Entonces, ellos eran los que se encargaban de llevar las cartas, los comentarios, y parece ser que algunos de algunos de los barcos de Cloé pues llegó a donde estaba Pablo. Se supone que Pablo está muy probablemente en Éfeso en este momento cuando escribe la carta, y entonces aquellos le contaron con pelos y señales, ¿verdad? Todo lo que había pasado, todo lo que estaba pasando en Corinto, y resulta que Pablo dice, oigan, ustedes están viviendo divididos. Nos viene bien, por eso les digo, muy bien para leerse en el último día de esta jornada, de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, de este octavario, así se llamaba originalmente. Bueno, ya les digo, delicadísimo, ¿no? Delicadísimo, piénsenlo, porque Pablo está diciendo, es que hay partidos religiosos, grupitos que se arman. Eso es, miren, de lo más dañino que puede haber, ¿no? Eso es un semicisma, ¿ya? Y entonces el grupito, los grupitos, nos pasa hasta a los sacerdotes, ¿no? El grupito que se reúne en la casa del padre fulano, el grupito de otro, el grupito de aquel, el grupito de los que están al lado del obispo. Esa es la argolla, esos son los peligrosos. Ya les digo, y en la iglesia, ¿no? Los grupos, los movimientos, y entonces por acá están los focolares, por allá están los de la renovación carismática, por allá están los del camino neocatecumenal, por acá los de Juan 23, del movimiento familiar cristiano, de que no sé si me explico. Y entonces, claro, vamos generando divisiones, ¿no? Los cursistas por acá no se juntan con estos, son los del otro grupo. Y ay, Señor, eso es lo más dañino que puede haber. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de... ¿Qué es esto? Porque es que lo que había pasado es que había pasado por Corinto Pedro, ahí imagínense ustedes, Cefas, es Pedro. Ay, Pablo ni conocía a Jesús, pero Pedro, ay, de Pedro, porque Pedro sí es apóstol. No, y pasó Apolo, por eso el último versículo, ¿no? Apolo era un excelente predicador. Ese muchacho tenía labia, usted. Ese sí que, por eso le dicen que la carta a los hebreos es muy probablemente originada en él, en sus predicaciones. Igual, el tema es que, por eso Pablo dice, a mí no me envió Cristo a bautizar, a mí me envió a evangelizar, y no con sabiduría de palabras. Y claro, Pablo parece ser que escribía mejor de lo que hablaba. Pablo no era muy bueno como orador, no era muy bueno, se le duerme la gente, acuérdense de lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, detrás de todo esto, hay que trabajar por la unidad.
No como una imposición, no como una conveniencia social, no, como una conveniencia, una estrategia práctica, no, es porque es la voluntad de Cristo, pues, y nosotros no podemos estar divididos, no hemos sido bautizados, fueron bautizados ustedes, murió Pablo por ustedes en la cruz, fueron bautizados en el nombre de Pablo, pues el centro es Cristo. Mientras logremos mantener que el centro es Cristo, la cosa va bien, pero sin mentir, sin engañar. Ese es el verdadero sentido, sin engañarnos a nosotros mismos, sino confiando, siendo honestos con nuestra reflexión sobre la voluntad de Dios, sobre la palabra de Dios, sobre el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Vamos al Evangelio. Bueno, los domingos del tiempo ordinario del ciclo de Mateo, que hoy sí ya lo empezamos, comienzan directamente en el capítulo 4. ¿Por qué en el capítulo 4? ¿Por qué? Porque resulta ser que los primeros 3 capítulos nos cuentan, los primeros 2 sobre todo, son los evangelios de la infancia, ¿no? Y el capítulo 3 un poco lo del desierto y demás. Pero fíjense, entonces, existe la posibilidad de no leerlo todo. Yo prefiero leerlo todo. Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podemos dividir esto en 3 partes, o en 4 si quieren, en la introducción, ¿no? Jesús, que toma la decisión de ir a Cafarnaúm. Cafarnaúm ahí sí, ya les digo, es una mezcla de todo. Es un lugar muy comercial y además está en el camino al mar, entonces hay que desviarse un poquito, pero está en el camino al mar, la Vía Maris, y entonces aquí es donde realmente Jesús cambia de centro de operaciones. Ya no será Nazaret, nunca lo fue, pero es una renuncia, así como van a tener que renunciar. Él da el ejemplo, ¿no? Deja su casa, deja Nazaret, deja su familia, deja su trabajo por ir a cumplir la misión. Y la misión ya lo hemos entendido, ya lo hemos escuchado, siguiendo el capítulo 8 de Isaías. Es un anuncio liberador, es un anuncio de esperanza, es un anuncio de fe, es un anuncio de alegría, es un anuncio, eso de luz. Así que, por lo tanto, por eso la cita, ¿no? Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Y qué decía? Pues fundamentalmente decía 2 cosas. Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Aquí hay 3 elementos importantes. Fíjense cómo Mateo prefiere utilizar reino de los cielos. Tal vez un poquito más abajo la traducción dice reino de Dios. Me queda la duda. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta ser que Mateo es judío y le está escribiendo a judíos. Y recuerden que ellos tienen mucho respeto para no mencionar el nombre de Dios. Entonces cuando se encuentran el tetragrama sagrado, aquellas 4 letras que son Yahweh, el Dios, pues Yahvé, ellos prefieren decir Adonai, se lo brinca para no usar el nombre de Dios, para no cometer una barbaridad, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, porque el reino de Dios ya está cerca. Yo ahí sí, me parece que el orden, el reino está cerca, conviértanse. Pues sí, es decir, primero me sé querido, Dios ha venido a mí y por eso me convierto. Porque la conversión, piensen, ya sabemos lo de la metanoia, el cambio de mente. El cambio de mente no porque nos destapan aquí, nos hacen una lobotomía y nos meten otro cerebro. No, para nada. ¿Qué es lo que está detrás? Es el cambio de la mentalidad, ¿no? Y la mentalidad implica mis relaciones. O sea, cómo me relaciono con cómo me relaciono con aquel, cómo me relaciono con la casa común, cómo me relaciono conmigo mismo. Es decir, ese cambio, hay que poner orden en esta vida. Esa es la conversión. Claro, alguno dirá, no, convertirse, padre, es dejar el pecado. Claro, pero es como una respuesta a que el reino está cerca.
Es una respuesta a esta misericordia, a este amor de Dios que ha venido a nosotros. Y esto es fundamental, ¿no? Nuestra conversión no puede ser únicamente una cosa, o no debe ser sintomática, esporádica. Y en Cuaresma hablemos de conversión, ahorita vamos a hablar de conversión. Pues imagínense que lo hemos leído hace 2 semanas, ¿no? Cuando empezamos los días de la primera semana del tiempo ordinario, ahí leímos un texto que es un paralelo. Bueno, el reino está cerca. Él es. Entonces, conversión. La conversión para poderlo seguir. Y luego Jesús, una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, al que luego llamó Pedro, y Andrés. Y luego Santiago y Juan. Bueno, el llamado. La conversión, el llamado. La respuesta. La respuesta es misión. La respuesta es una actitud comprometida. Porque aquí nos dice, el Señor andaba por toda Galilea, predicaba, enseñaba, proclamaba y curaba. Eso es lo propio de un discípulo también. Entonces, yo insisto, ¿se acuerdan que en el primer capítulo de Marcos, la semana pasada, ¿no? Antepasada, pues estamos comenzando una nueva. Yo les insistía tanto en el eidín, ¿no? Es decir, inmediatamente. Claro, porque es que el anuncio del reino no espera, no es hasta que San Juan baje el dedo, dicen en mi pueblo. No, es que hay una responsabilidad y un compromiso. No nos podemos callar. No podemos apagar esta luz, no podemos callarnos la palabra, no podemos hacernos los desentendidos. Eso es necesario. Ellos enseguida dejaron a la barca y lo siguieron. Bueno, eso porque mi conversión, mi cambio de mentalidad, yo que de repente apunto mucho hacia mí, egoísta. No, mejor apuntar a Cristo, que sea Él, nuestra luz, nuestra salvación. Bueno, ese es el Salmo, el día de hoy, el Salmo 26, así que lo hacemos, lo conocen, ¿no? Es precioso, ¿no? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pablo, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.